Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Te ruego que me muestres tu gloria, es el título para esta semana. ¿De qué es que se trata la gloria de Dios? ¿Por qué dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria? ¿Qué estaba pasando en el camino hacia la Canaán terrenal? Recordemos que ya hemos estudiado hasta aquí cómo es que Dios sacó a su pueblo de mano de Egipto, con brazo poderoso, con mano extendida, salvando así a aquellos que eran fieles a Él. Y luego tenía que llevarlos hasta la tierra de Canaán, tal y conforme se le prometió al patriarca Abraham, que era padre de los israelitas. Entonces, el pueblo de Dios tenía que ser llevado paso a paso hasta Canaán, pero hubieron incidentes en el camino. Estos incidentes son buenos de estudiar porque todos estos se repetirán para el pueblo de Dios en su camino hacia la Canaán celestial. De ahí que entonces la Biblia se convierte en el libro de la vida, que nos muestra cómo es el camino hacia el cielo y qué cosas vamos a pasar en medio de ese camino, para que no nos distraigamos con las cosas comunes de la vida. Acuérdate que desde el principio Satanás ha creado o ha formado un mundo paralelo, en el que él ha puesto sus condiciones de vida, donde él muestra cómo puedes llegar a ser exitoso en su mundo. En el mundo de Satanás, el éxito no es el mismo que en el mundo de Dios. El cristiano tiene que escalar, aspirar hasta las partes más altas de la vida, pero no es la escala que Satanás presenta en el mundo. En el mundo tú tienes que competir por las cosas temporales. En las cosas de Dios tú compites por las cosas inmortales. Buscas cosas distintas. El desarrollo de tu personalidad, el desarrollo de la sabiduría y el conocimiento y la forma y el estilo de vida que deben llevarte al éxito real de tu felicidad. Mientras que en el mundo no. En el mundo tú tienes que competir por ser el más fuerte, por ser el más grande, el más rico, el más poderoso, el más famoso. Y son cuestiones solamente de competencia con los demás. En el mundo Satanás hace pelear a unos con otros, hace que los seres humanos se dividan, hace que los seres humanos busquen las guerras, y para eso emplean la maldad, las enfermedades, las plagas, el envenenamiento, armas químicas, biológicas, armas nucleares, todo tipo de cosas para poder competir y lograr el dominio de este mundo. Y nunca está seguro el ser humano en el mundo común de Satanás. ¿Por qué? Porque si se desata una guerra y tú estás creciendo con tu empresa, de pronto la guerra destroza todo lo que hiciste. De pronto un terremoto destroza todo lo que hiciste. Alguna cosa sucede en tu vida o tú mismo acabas tus días. Ese es el mundo del diablo. Pero Dios te ofrece un mundo mejor. Y esa es la Canaán celestial. Y en el camino tendremos que aprender las lecciones que aprendieron los israelitas para poder llegar hasta esa tierra que fluía leche y miel. De eso vamos a hablar en esta semana. Vamos a orar para poder entender el mensaje del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 34, 6 y 7. Dice así: El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Jehová, Jehová,
Suena más bonito, ¿no? Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Estas palabras que dio Dios a Moisés, haciéndole escuchar las características de su forma de ser de Dios, su carácter. ¿Qué cosa le mostró acá? Que su carácter era totalmente equilibrado, era lleno de misericordia, de piedad, era lento para la ira, pero no pasaba por alto jamás al culpable. Esto significa la justicia y la misericordia de Dios. Ahora bien, cuando una persona llega a comprender ese carácter de Dios, se convierte en amigo de Dios. ¿Por qué? Porque ya se comprenden con Dios, ya entiende la persona cómo es Dios. Dios nunca se ha presentado a los hombres en su forma, porque si lo hace, los pulveriza por causa del pecado. Si el hombre no estuviese en pecado, podría ver cara a cara a Dios como lo hacía Adán y Eva cuando recién fueron creados. Pero a causa del pecado, el ser humano no podría resistir la presencia divina. Y es por eso que Dios se manifiesta a través de su palabra, por medio de las Escrituras, que ha dado a los profetas en todos los tiempos, para hacerse conocer, a fin de que podamos nosotros entender quién es Dios, cómo piensa y cómo Él quiere dirigirnos en esta vida para que nos vaya bien. Y solo podemos entender que Él quiere lo mejor para nosotros cuando estudiamos primero acerca de quién es Él y su carácter. ¿Comprendes? Y eso es lo que le estaba diciendo a Moisés ahora. Mi carácter es justo, pero a la vez también es misericordioso. Así como puedo perdonar el pecado hasta las 1000 generaciones, también no paso por alto al rebelde, al culpable, al que a la fuerza busca el mal. ¿Comprendes? Entonces esto, cuando nosotros vamos comprendiendo en nuestro camino a la tierra prometida, nos vamos adaptando a la forma de vida que hay en el cielo. Nadie va a llegar al reino de los cielos tan solo porque diga quiero estar allá. No. Después de aceptar, querer estar en el reino de los cielos, debe prepararse para poder entrar en ese reino. Y la preparación es para poder ser un súbdito de ese reino. ¿Y cómo puedo ser yo un súbdito del reino? No solamente diciendo, te amo Jesús, yo te quiero mucho, tú has dado tu vida por mí, tú eres todo para mí. No, tú puedes decirle eso e irte al infierno luego. Eso no prueba nada. Tú tienes que ser un súbdito leal del cielo, hacer lo contrario de lo que hizo Satanás. Satanás se rebeló en el cielo dejando de lado la ley de Dios y fue suficiente para que ya no sea participante de ese gobierno. Por lógica, ¿no? Imagínate, tú te rebelas acá en tu país y tú puedes decir así, mira, al presidente de mi país yo lo quiero, lo amo, lo estimo. Es más, vive al lado de mi casa. Él vivía antes al lado de mi casa cuando todavía no era el presidente, ¿no? Así que éramos amigos, pero no quiero obedecer la constitución de este país. Así que no voy a hacerle caso en nada. Pero claro, al presidente como persona lo estimo. Pero sus leyes y sus normas, ahí nomás, no me caen bien. Eso sería suficiente para que no pueda ser participante de esta nación. Entonces se te va a tomar como un revolucionario sedicioso. Y tú con todo el amor a tu presidente, pero sedicioso contra las leyes que gobierna ese presidente. Igualmente, Satanás quería hacer pensar que él sí estaba del lado de Dios. Que el problema no era Dios ni su ley, sino Jesucristo. Que él era ahí el que malograba todo. Yo voy a obedecer a Dios, decía, a Jesucristo nada. Sin embargo, pisoteaba las leyes.
y comenzó a atacar la ley de Dios. Y cuando atacó la ley de Dios, fue suficiente para echarlo del cielo. Lucifer no se puso feo, no se puso viejo ni arrugado. Simple y llanamente se volvió desobediente y se hizo enemigo de Dios. Esa era toda la característica. Cualquier otra cosa no valía para nada. ¿Comprendes? Así que si queremos llegar al cielo, a la tierra prometida, necesitamos aprender las leyes del cielo, que son las leyes del nuevo reino, para saber cómo vamos a convivir con los seres de allá. No hay otra cosa por la cual tú llegues al cielo. Muy bien, todos necesitamos crecer en nuestra experiencia, por eso dice la lección, nuestra experiencia personal con Dios. El apóstol Pedro exhorta: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, segunda de Pedro 3:18. Dios quiere que nosotros crezcamos entonces en el conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que podamos vivir con los que están en el cielo en la verdad. ¿Te diste cuenta? A ver, Cristo ha hecho posible que todo ser humano pueda llegar a alcanzar ese nivel de vida del cielo. ¿Cómo lo hizo? Con su sacrificio en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, todo lo que hace para nosotros es hacer posible el cumplimiento de todo lo que nos pide. Sin el sacrificio de Cristo, no sería posible que podamos nosotros obedecer la ley. Y si no tuviéramos que buscar obedecer la ley, el sacrificio sería por gusto y en vano. ¿Comprendes? De nada sirve el sacrificio de Cristo si el propósito no ha sido para tener que obedecer la ley. Porque el hombre desobedeció la ley y dejó de ser súbdito del cielo, entonces se hizo el sacrificio para que volviera a obedecer todo lo que Dios le dijera y fuera otra vez habitante del cielo. Así que el punto principal es obedecer esa ley. La única pregunta que se nos va a hacer cuando Cristo venga es: ¿obedeciste mis mandamientos? Nada más. Jesús no te va a preguntar diciendo: ¿me amaste mucho con intenso amor? ¿Te apasionaste por mí, hijito? ¿Hablabas solo de mí por donde ibas? ¿Pensabas solo en mí? Nada de eso te va a preguntar. Lo único que te va a decir es: ¿guardaste mis mandamientos? Eso es todo lo que quiero saber. ¿Por qué? Porque si guardaste mis mandamientos, significa que vas a seguir siendo fiel en mi gobierno y no te vas a rebelar como lo hizo Lucifer. Esa es la única seguridad. Después, todos tus sentimientos y emociones son cambiantes y variantes. Lo único que es firme y seguro es la obediencia a una ley divina. Muy bien. Así que entonces ahí era donde se tenía que apuntar con los israelitas. ¿Y cómo se hizo esto? Estamos diariamente en la universidad de Dios, sigue diciendo la lección, donde no hay graduación, sino un constante proceso de aprendizaje. Esto es interesante, ¿no? O sea, solo estamos para aprender, aprender y aprender. O sea, tanto nos hemos degradado por el pecado que necesitamos aprender y aprender más. Ahora, explico eso. Degradarse por el pecado, ¿qué cosa significa? Haber entrado en un mundo irreal, donde nos han puesto reglas, leyes, ideales, imaginaciones que no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que vivir de toda enseñanza, pero todo lo que parece en el mundo ser religión, no lo es. Fíjate, en cuántas religiones tú entras y te dicen: todo lo que tienes que hacer es amar a Jesús, ser una buena persona, compórtate bien con los demás, sé una persona agradable, un modelo para todos los demás, un ejemplo para los demás. Es lo que te dicen las religiones. Pero todo eso es pura retórica. Eso no tiene ningún valor, solo son palabras que se lleva el viento. ¿Sabes por qué? Porque eso se llama poesía. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es una transformación. La transformación significa llenarse de un nuevo conocimiento, del conocimiento real, para ya no vivir la fantasía que aprendiste desde que naciste hasta el día de hoy. Muchas personas son religiosas, pero no son seguidoras de Dios.
Hay que hacer bien la diferencia. Un religioso es el que tiene apego por las cosas espirituales, apego por la iglesia, le encanta, le gustan las cosas espirituales. Si fuera nacido en la India sería un hindú, si fuera nacido entre los musulmanes seguiría el Islam. Porque le tocó nacer en el mundo cristiano, se inclina por ese lado emocional. Pero eso no es cristianismo. El cristianismo es aprender la verdad y seguir los principios de ella, nada más. Y no son cosas del otro mundo, ni tampoco le tienes que caer bien a los demás para hacer lo que Dios te pide. Tú lo haces porque has aprendido que de eso depende la formación de tu vida, así de sencillo. Esta semana sigue diciendo, perdón, estoy saltando un pedacito acá. Puedes ser perfecto en cada etapa de tu desarrollo si permites que Dios te moldee, dice la lección, a imagen de Cristo para convertirte en la persona que quiere que seas. Esta semana estudiaremos cómo fue creciendo Moisés en su experiencia con el Señor como resultado de conocer y seguir las instrucciones de Dios. Domingo 14 de septiembre, la tienda de reunión, Éxodo capítulo 33, versículos 7 al 11. ¿Por qué pidió Dios a Moisés que hiciera la tienda de reunión? Es decir, el templo, que en ese tiempo estaba hecho en tela, ¿correcto? ¿Por qué? Porque estaban en el desierto y ahí no iba a ser su habitación. Así que solamente era temporal el santuario que se hizo en el desierto. Por eso Dios le mandó a hacer tan solo con telas. Y los muebles eran fáciles de mover porque eran pequeños. Mas cuando entraran en la tierra prometida, ahora sí, recién se construiría una casa para el Señor. Tantas fueron las luchas que tuvieron con los paganos que recién esa casa se llegó a construir en tiempos de Salomón. Interesante, ¿no? Y en tiempos de Salomón se hizo una tremenda casa para el Señor, ¿no es cierto? Ya de material noble, donde iba a quedar estable por todo el tiempo que pudiera existir Israel como nación. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? No debemos confundir, dice la lección, la tienda de reunión ubicada fuera del campamento de Israel con el tabernáculo. Ahora, aparte de ese tabernáculo, de ese templo que Dios mandó hacer, había una pequeña tienda de reunión. Y en ese lugar había comunicación entre Dios y Moisés constante, según nos presenta la lección, que fue construido más tarde y colocado en el centro del campamento. No sabemos con qué frecuencia consultaba Moisés a Dios en la tienda de reunión. Sin embargo, sabemos con certeza que los encuentros de Moisés con Dios dieron lugar a una estrecha amistad entre ellos y el Señor hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con su amigo. Éxodo 33:11. Ahora bien, el hecho de que Moisés conversara con Dios y que aprendiera de Dios sus mandamientos hacía que Dios pudiera confiar en Moisés. ¿Por qué? Fíjate en esto. Cuando tú ves que una persona recibe tus instrucciones, está a tu lado, está mirando cómo trabajas y trabaja a tu lado, y tú ya le has enseñado a esa persona cómo tiene que hacer las cosas. Supón que tienes una empresa donde haces fabricación de telas o de ropa. Entonces ese que está a tu lado, tu asistente, aprende todo lo que tú estás haciendo. Y uno de esos días tú le dices, ¿sabes qué te voy a dejar hoy día para que tú vayas haciendo? Porque tengo una reunión. Allá te dice, tú estás confiado de que él lo va a hacer bien porque tú le enseñaste todos esos días que estuvo a tu lado, ¿correcto? Asimismo sucedía con Moisés. Moisés era una persona que le gustaba aprender de Dios, que no se rebelaba contra lo que decía Dios, sino que más bien preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Y aquello por qué? Y aprendía así las leyes. ¿Y eso en qué se nota? En que escribió todo lo que aprendió en 5 libros, el Pentateuco, la famosa Torá. Entonces, como Moisés había aprendido todo lo que Dios le enseñaba acerca de la ley, de los 10 mandamientos, que es la ley madre de todas las leyes en la nación para ese tiempo, y aparte le enseñó los estatutos, los preceptos, los derechos, para que a través de todos estos pudiera él comprender
el porqué de la ley de los 10 mandamientos, ¿correcto? Y al haber estado aprendiendo así constantemente del Señor, hizo que Dios confiara en él. ¿Eso qué se llama? Ser amigo de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 14. Fíjate lo que dice allí. Mira lo que Jesús pide de nosotros. ¿Cómo podemos llegar a ser amigos de Jesús? La Biblia dice que Abraham era amigo de Dios, que David era su amigo. Y ahora Moisés, su amigo. O sea, lo que Dios busca es amistad con nosotros. Una amistad no basada en sentimientos y emociones, sino en las características que Él nos pide, que son las siguientes. San Juan capítulo 15, verso 14, fíjate lo que dice allí la Escritura. San Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Los discípulos se convirtieron en amigos de Jesús. Eran sus amigos en todo momento. Así que entonces, Él dio aquí la condición de amistad con Él. Si hiciereis las cosas que yo os mando. Y para hacer las cosas que Él nos manda, tenemos que saber qué nos manda hacer. Porque hay algunos que piensan, sí, Diosito nos manda que nos portemos bien, que no hagamos nada malo, que no pequemos. Entonces, cuando lleguemos a eso, vamos a ser amiguitos de Dios. Eso está bien para que les digas a los niños, pues chiquitos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la amistad con Dios? La amistad con Dios significa que aprendas de su libro. Cuando tú lees este libro, la Biblia, y te llenas del conocimiento de la palabra de Dios, entonces ese conocimiento te convierte en alguien que se relaciona con Él. Eso se llama amistad con Dios. ¿Comprendes? Y vas aprendiendo de Él cada día. Eso es lo que decía Jesús a los discípulos. Que aprendan todo lo que Él les mandaba, todo lo que les enseñaba. Entonces los discípulos, cuando escucharon eso, estaban atentos a todo lo que Jesús decía. No querían dejarlo ni por un segundo. Todo lo que Él decía querían entender. Cuando no entendía, maestro, ¿y esto cómo es? Así es como se aprende. Sigue diciendo más. Jesús declara que sus amigos son los que le obedecen. Abraham era llamado amigo de Dios, Santiago 2:23 también, y de él se dice que era obediente a los mandamientos de Dios, Génesis 26:5. La excepcional historia de Moisés nos muestra lo que Dios puede hacer cuando le permitimos que nos transforme. La relación de Dios con Moisés se basó en su dirección. A medida que Moisés aprendía de Dios conversando con él y entendía sus leyes, veía sabiduría en Dios y encontraba sentido a sus enseñanzas. Estaba convencido de la verdad que recibía de Dios y esto lo hacía amarlo. Le encantaba recibir la sabiduría divina porque le enseñaba el verdadero sentido de la vida. La obediencia solo era el resultado de la comprensión de la verdad de Dios. Ese es el secreto, hermano. Tú le eres fiel a Dios, tú le eres obediente a Dios cuando entiendes su verdad, cuando cada día la estás estudiando más y más. ¿Cuántas personas quieren comportarse como santos, como inmaculados, no cometer errores? Pero nunca están aprendiendo de Dios para lograr hacerlo. ¿Sabes que para obedecer un mandamiento, por ejemplo, si Dios te dice, no mentirás, no es simplemente decir no voy a mentir, voy a empezar a decir la verdad, ¿qué tal me sale? No, para que tú llegues a dejar de mentir, se trata de llenarte del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando vas entendiendo la verdad de Dios, la mentira va quedando anulada. ¿Me entiendes? La mentira solamente se anula con la verdad, pero verdad no solo es lo contrario de una acción en la que tú mientes, sino es una explicación de por qué tienes que hacer lo otro y recibir más beneficio que de la mentira. Fíjate en esto, a ver, solo para que tengas una idea, solo lo voy a ilustrar, ¿ya? Para que se haga fácil. Mira, te dicen así, si tú ahora mientes para proteger, entonces mira, tienes acá 10,000 soles. ¿A qué? O sea, ahorita miento y me dan ustedes 10,000 soles, sí. Solo una mentirita, va a ser una mentira blanca, no va a ser algo grave. Y tienes 10,000 soles. Y tú dices así, ya. Y el otro salta y te dice, espérate,
un ratito. Pero si dices la verdad, acá tienes 100,000 soles. ¿Cómo? Mira, si dices la mentira tienes 10,000 soles, pero si dices la verdad tienes 100,000 soles. Entonces inmediatamente tú vas a decir, 100,000 por decir la verdad, prefiero decir ¿qué? La verdad. Y te volviste bueno. ¿Te das cuenta? Ya, ¿qué he querido decir con eso? Una buena explicación de por qué tienes que hacer lo que es verdad y decir lo que es verdad, te va a hacer decir la verdad. Así es como Dios actúa. Jesús dio su vida en la cruz para que tú actúes de acuerdo con eso que te está pidiendo. ¿Me entiendes ahora? Entonces, el hecho es que tú tienes que aprender a hacer lo que Dios te dice, porque Él te da promesas, es galardonador de los que le buscan, premia a los que le buscan. Ya está, así más claro ya no puede ser. Muy bien. Moisés estaba convencido de la verdad que recibía de Dios y esto lo hacía amarlo. Le encantaba recibir la sabiduría divina porque le enseñaba el verdadero sentido de la vida. La obediencia solo era el resultado de la comprensión de la verdad de Dios. Esto convertía su obediencia en algo voluntario hacia Dios. Así es como Moisés alcanzó la salvación siendo obediente a Dios. Moisés sabía muy bien que aún no estaba salvado. Lo que sucedió cuando golpeó la roca le mostró el peligro de confiar en sí mismo y entender que para estar salvo se debe permanecer en la constante obediencia de la palabra de Dios. Fíjate en esto. Moisés en ningún momento se atrevía a decir que ya era salvo, como ahora pues la nueva teología, ¿no? Te miente. Por eso no es bíblico. ¿Ah? Mucha gente cree en religiones donde sus pastores y dirigentes les dicen así: hermanos, nosotros ya somos santos, estamos justificados por Cristo, por gracia estamos salvos, ya estamos salvados. Y de veras se creen esa mentira muchos. Y a raíz de esa mentira es que se desvían del camino de Dios y terminan creyéndole a su pastor como que fuese Dios. Pero cuando tú les muestras en la Biblia textos que dicen, sé fiel hasta la muerte y recién te daré la corona de la vida, encuentras textos que dicen, primero tienes que entrar en la santificación y después por fin la vida eterna. Les muestras textos que dicen, el que persevere hasta el fin, este será salvo. A pesar de que les lees esos textos, no los aceptan. Es increíble. Tanto han calado en sus mentes sus dirigentes que increíblemente no siguen lo que dice la palabra de Dios. Pero si estos dirigentes nunca les hubieran dicho nada, al leer esos textos sabrían que el hombre no puede decir jamás ya estoy salvo. Eso es confiar en sí mismo. Eso no es confiar en Dios como algunos te dicen. No, pero decir eso es confiar en la salvación. Cristo nos salvó, lo estamos diciendo. Y dicen, eso se llama fe. No. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fe no es lo que sientes, fe no es lo que tú crees. Fe es lo que Dios dice en su palabra y tú lo aceptas como está escrito. Ojalá esas cosas se pudieran entender, entonces el mundo sería otro. Pero en fin, así pasa. Vamos avanzando. Lunes 15 de septiembre, para que te conozca. Lee Éxodo 33, 12 al 17, dice el texto. ¿Qué pidió Moisés al Señor? ¿Por qué insistió en que la presencia de Dios los guiara? Te ruego que me muestres tu camino, le dijo Moisés a Dios, para que te conozca. Éxodo 33, 13. Dios concedió de buen grado el deseo de Moisés. Luego pasó otros 40 días y noches con el Señor intercediendo por los pecadores. Mira lo que está diciéndole ahora Moisés a Dios, ¿no? Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Ahora, ¿qué cosa es el camino? ¿Y por qué con el camino tú lo conoces a Dios? Esto es interesante. Salmo 119, versículo 32. ¿Qué cosa es el camino de Dios? El verdadero conocimiento de Dios se basa en guardar sus mandamientos. Si alguien dice que conoce a Dios y termina por declarar que ya no hay necesidad de guardar sus mandamientos o que son difíciles o que es legalismo el obedecerlos para salvarse, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Interesante. Vamos a ver qué dice el texto. Salmo 119, versículo 32.
Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Fíjate lo que está diciendo el salmista. Por el camino de tus mandamientos. O sea, el camino de Dios son sus mandamientos. Y el salmista dice, yo voy a caminar por ese camino cuando tú llenes mi corazón. ¿Con qué? Con sus enseñanzas. Pues, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Entonces, caminar con Dios como Enoc caminó con Dios significa andar en los mandamientos de Dios. Cuando tú estás estudiando la Biblia todos los días, tú estás caminando por el camino que lleva al cielo. ¿Por qué? El camino que lleva al cielo, hermano, no lo encuentras viajando hasta Jerusalén, a la vieja Jerusalén. No lo encuentras yéndote a Tierra Santa en Palestina. No lo encuentras en un templo, no lo encuentras en una iglesia. No lo encuentras en un lugar sagrado, no lo encuentras en una montaña como Machu Picchu. No, no lo encuentras en ninguna reunión espiritista. Lo encuentras en la Biblia, en esta fortaleza de la soledad, donde tú vienes a este libro y a solas estás con Dios y Él como tu Padre te indica el por qué estás en este mundo. Lo primero que tú tienes que saber es ¿a qué llegué yo al mundo? ¿Me entiendes? ¿Para qué estoy acá? De pronto reaccionas, entras en razón y miras hacia todo lado y dices, mamá, ¿yo cómo llegué acá? ¿Y para qué me trajiste? O sea, ¿cuál es la razón para la cual me has traído? ¿Me necesitabas? ¿Qué querías conmigo? Entonces una persona quiere saber de dónde viene y hacia dónde va. Es ahí donde Dios a solas se comunica contigo a través de este libro y te empieza a llenar de su conocimiento, que es el códex de la vida eterna. Y cuando eso está dentro de ti, tú cargas vida y das vida al mundo. Es decir, te conviertes en alguien que lleva salvación a la humanidad. Tú no eres un cristiano porque te nace ser cristiano. Si hay personas que dicen así, a ver, tú para amar a Dios no necesitas llenarte de mandamientos. El amor es algo que nace. No, a ti te nacerá, pues, porque tú seguramente no eres de este mundo. El hombre está en pecado. A ver, te voy a recordar, mira, ve. Al hombre no le nace amar a Dios. Eso es un imposible. Si tú le dices a un hombre así, tú tienes que amarlo a Dios para poder serle agradable. ¿Qué cosa va a hacer? A ver, ¿cómo puedo yo amarlo a Dios? Ah, ya sé ya lo que voy a hacer. Le voy a construir un templo. Y ahí adentro voy a hacer una gran imagen para Él. Y voy a invitar a toda la gente a que venga a traerle ofrendas y que le queme incienso para este Dios. Así voy a amarlo a Dios. Pero de pronto vienes a su palabra y te dice, los idólatras no le aman a Dios, al contrario, están condenados por Dios. O sea, todo es al revés. Tú que pensabas que lo estabas amando a Dios haciendo eso, cuando en realidad lo estabas odiando según Dios. Entonces, el ser humano no puede amar por naturaleza. No es natural que del hombre salga el amor. Del hombre solo sale lo malo, pecado, maldad. Eso es todo lo que tiene para dar. Romanos 7:18, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. O sea, el hombre no tiene nada bueno para dar ni a Dios ni a su prójimo. ¿Comprendiste ahora? Así es el asunto. Por eso, para que nosotros podamos amar a Dios de verdad, necesitamos andar en sus caminos, en sus mandamientos. Esa es una relación de amor con Dios. No esa relación que te andan diciendo, ¿para qué tanto conocimiento de la Biblia? ¿Para qué tanto las leyes? Puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa, pero si no tienes una relación con Jesús, de nada te sirve. Esa es la prédica del demonio. El diablo te predica siempre así, porque él quiere que te alejes de la palabra de Dios y que te hagas a Jesús un amigo imaginario. Esa es nueva era. Así que hay que tener cuidado con esas religiones fantásticas del demonio, ¿eh?
Nosotros creemos en el Dios de la Biblia, vivimos del Dios de la Biblia. ¿Cuántos dirigentes religiosos hay que hasta dicen así? No, el conocimiento no es indispensable. ¿Cuántos que conocen ni siquiera cumplen? Imagínate, si el que conoce no cumple, el que no conoce peor. Él se juzga a sí mismo que él sí es santo, justo, y dice, es que yo le oro a Dios todos los días, yo camino con Él, mis pensamientos solo están con Él. Así es, pero no estás con Dios. Es solo tu imaginación. Eso es una religión de fantasía, hecha sobre la arena, no sirve para nada. La religión de Dios es enseñanza, conocimiento basado en lo que dicen las Escrituras. ¿Cómo tú vas a hacer la voluntad de Dios si ni siquiera sabes de qué se trata? En fin. Cuando uno conoce la palabra de Dios, el verdadero evangelio, los frutos de conocer este evangelio se manifiestan en la obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, fíjate lo que dice allí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leer estos textos porque esto es clave entender. Mira lo que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Estamos hablando de conocer a Dios, caminar con Dios. Si guardamos sus mandamientos. Verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu camino para conocerte, le estaba diciendo, muéstrame tus mandamientos, házmelos entender para que te conozca. Es decir, cuando entienda bien tus mandamientos y cómo funcionan, entonces entenderé por qué pides lo que pides. Esta sabiduría hará que haga tu voluntad. ¿Más claro? ¿Dónde? Muy bien. Por eso Pablo decía que debemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios y esto nos llevará inevitablemente a ser semejantes a Él. Por lógica, tú no puedes ser semejante a Cristo si primero no estudias acerca de Él. ¿Cuántas personas hay, pastores en religiones que dicen, todo lo que tienes que hacer es conocer a Jesús y todo lo que tienes que hacer es imitar a Jesús? Pero siempre te están diciendo, pero el mucho conocimiento no te va a salvar. Una relación con Jesús es lo que necesitas. Te vuelven a llevar otra vez al espiritismo. Hay que tener cuidado. El conocer a Dios es algo individual. Tomar tu Biblia y vivir de toda enseñanza que sale de la palabra de Dios. Mira ve esto. Es sorprendente cuando un pastor viene y te dice, yo conocí a Jesucristo, he estudiado su Biblia, mira lo que dice acá la Biblia y te cita textos, ¿no? Y te los lee y te predica pues de ahí. Y al final, después de que te ha leído de la Biblia textos, te termina diciendo, pero ¿sabes qué? El conocimiento no es lo que te hace cristiano, es tu relación con Dios lo que te hace cristiano. Es increíble. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? ¿De dónde la han sacado? Y si te dicen, la Biblia dice así, entonces déjame que yo lea la Biblia porque la verdad no le encuentro coherencia a lo que dices. Como este libro, cuando tú lo vas a leer, te va a decir, leerme es por gusto, para nada me lees. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué hablas de las historias bíblicas? En fin. Este no es un mero conocimiento de decir una vivencia de oración y meditación. No, sino un conocimiento de las enseñanzas de Dios y de Jesucristo. Muchos confunden el conocimiento que dice que tuvo Adán de su mujer y dicen una relación con Jesús es lo que se pide aquí de amor, ¿no? Comparan y confunden. Dicen, así como dice, y Adán conoció a su mujer Eva, esa relación de amor también es con Jesús, una relación con el cielo espiritual. No será carnal como de Adán y Eva, pero sí espiritual. Eso es conocer a Dios, todavía te dice, ¿no? ¿Cómo hacen una comparación totalmente absurda? Le dan la vuelta a los textos. Cuando esto es al revés. Cuando tú te relacionas a través de la palabra de Dios con Él, por las enseñanzas que están en ese libro, las profecías, las parábolas, las instrucciones de Dios, esa relación es la relación íntima con Dios, así como se decía de Adán y Eva, pero esto es en lo espiritual. Es al revés, ¿te diste cuenta? Pero si tú lo cuentas eso al revés, vas a llevar a un lado emocional, te vas a llevar a una relación con Dios que está fuera de los sentidos reales, algo totalmente que hasta sonaría morboso. Así que hay que tener cuidado con esos falsos maestros que cambian el sentido de la palabra de Dios. Más aún,
pero terminan por convertirlo en sentimentalismo, emoción o un amigo imaginario, lo que ya mencioné, ¿no? Es verdad que conocer a Dios es una relación con Él, pero esta relación es de conocimiento de su verdad. Y recién después de eso viene la vivencia de esta. Obvio. Mira, a ver si tú le encuentras sentido a lo que te voy a decir, ¿ya? Te digo así, Dios lo que quiere es que tú cumplas con todo lo que está en este libro para que tú puedas entrar en el cielo. Pero antes de que tú cumplas todo esto, porque puedes cumplirla, puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa incluso, pero te voy a decir una cosa, lo que se necesita, más que conocimiento, más que conocerte de tapa a tapa el libro y de practicarlo, ¿sabes qué se necesita? Una relación de amor con Jesús. Mira, esa es una jugada diabólica. Decirte eso es mentirte. ¿Por qué? Porque tú, ¿cómo vas a poder hacer todo lo que dice este libro si primero no lo lees? ¿Y cómo tú vas a poder relacionarte con Jesús si primero no conoces quién es Él? Pero ellos te llevan por un lado imaginario. Y así es como están tejidas la gran mayoría de todas las religiones. Y se aprovechan de la gente. La gente se vuelve tan sentimental y apasionada que no actúa por el conocimiento de lo que Dios le pide, sino por lo que el pastor le dice. Estuve viendo en estos días a un pastor, que hasta incluso creo que lo han procesado, lo han denunciado, que a una persona le decía, Dios me ha revelado que tú tienes que regalar tu empresa, tienes que regalar esa cantidad de dinero que pertenece a tu empresa. Y la persona le empieza a escuchar y le dice, para eso Dios te ha llamado, esta es tu misión en la tierra, y lo convence al hombre para que tenga que vender lo suyo, para deshacerse de su empresa. Tremendo, o sea, está robando públicamente utilizándose de la religión. Está trabajando psicológicamente al hombre. Así de peligroso es cuando no se entra en el camino del conocimiento. ¿Bien? Es absurdo hablar de un conocimiento de Dios imaginario o de simples ejercicios espirituales y aún la oración sin saber quién es Dios tal cual se le revela en las Escrituras es algo inservible. Fíjate lo que dice Proverbios 28:9. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Mira lo que dice allí la Escritura. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué cosa es oír la ley? Estudiar ¿qué? La Biblia. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, ¿qué oras si ni siquiera sabes quién es Dios ni qué cosa pedirle? Hay que tener cuidado. Muy bien. Martes 16 de septiembre, seguimos avanzando. Te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pidió ahora a Dios y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué cosa le respondió Dios? Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Mira lo que dice aquí. Tras la apostasía con el becerro de oro, Moisés intercedió por el pueblo de Dios y quiso tener la seguridad de que el Señor seguiría conduciéndolos a la tierra prometida. En lo más profundo de su ser también deseaba conocer mejor al Señor. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Fíjate ahora en esto. Dios le dijo a Moisés, muy bien Moisés, has pedido ver mi gloria, ya, yo te voy a mostrar mi gloria. ¿Cómo? Te voy a mostrar todo mi bien, voy a pasar todo mi bien delante de ti. Ahora, ¿qué cosa era ese bien que pasó delante de Moisés? ¿Qué le mostró Dios ahí en el monte? Bueno, alguien podría decir, le mostró la cruz y le mostró la crucifixión. Sí, pero la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que en ese momento Moisés vio la crucifixión completa como en una película. Entonces, ¿cuál fue ese bien que le mostró? ¿A qué se está refiriendo?
Porque en el mismo capítulo de Éxodo, capítulo 33 y 34, donde continúa esta historia, vemos que lo que Dios le entregó a Moisés fueron los 10 mandamientos en esa ocasión. Así que cuando le dijo, te mostraré todo mi bien, debe haber estado relacionado eso con la ley. No pudo relacionarse con ninguna otra cosa. A ver, veamos algunos textos que nos ayuden a comprender cosas como estas. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 22. Mira lo que dice ahí. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Dónde se encontraba la gloria? Dice, en el arca de Dios. Y ahí estaban los 10 mandamientos. Así que cuando Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, Dios le mostró a Moisés su carácter, su ley. Eso es lo que le mostró. Por eso dice el texto, yo voy a pasar todo mi bien delante de tu rostro. Romanos capítulo 7, versículo 12. ¿Qué cosa es el bien de Dios? Lo bueno de Dios. Mira de lo que dice ahí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, cuando Dios pasa delante de Moisés mostrándole su bondad, lo que le mostró fue su carácter, su ley. Interesante. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿no sabes que su bondad te guía al arrepentimiento? Es decir, a través de su carácter, a través de su ley, Dios te guía al arrepentimiento. Y para que tu arrepentimiento sea real y que funcione ante Dios, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario e hizo posible que cuando tú te arrepientes, valga tu arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre puede arrepentirse si quiere, 100,000 veces. Pero si Cristo no dio su vida en la cruz, tu arrepentimiento no va a pasar de hacer un pequeño cambio en tu vida, pero no va a tener ningún valor para tu salvación. ¿Comprendes? Solo porque Cristo da su vida en la cruz del Calvario, tu arrepentimiento se convierte en algo aceptable delante de Dios. Muy bien. Entonces, el cambio de una persona solo vale, ¿por qué? Por el sacrificio de Cristo. ¿Comprendes? El sacrificio que Cristo hizo fue para que pudiéramos obedecer su ley. Entonces, como el sacrificio de Cristo ya está hecho, ahora lo que tú tienes que hacer es ocúpate de obedecer la ley. ¿Para qué estamos en esta tierra? Solo para cumplir todo lo que Dios nos mande, nada más. Así que vivimos en este mundo diciendo, manda Señor, que tu siervo te oye. Hacemos todo porque Dios nos manda. Y el sacrificio de Cristo es el que nos garantiza que todo lo que vamos a hacer tiene valor ante Dios. Es por eso que como cristianos bíblicos, creyentes de la palabra de Dios, somos gente que lee todos los días la Biblia para saber la voluntad de Dios. Hacemos todo lo que hacemos para seguir la voluntad de Dios, porque la garantía de la sangre de Cristo ya nos ha hecho posible que ahora hagamos todo lo que está escrito en la palabra. Así que la vida del cristiano, ¿de qué se trata? De hacer solamente lo que Dios te dice. Así de simple. Vives haciendo lo que manda la palabra, sigues los mandamientos y ya estás en el camino correcto. La garantía de la sangre de Cristo ya está puesta. O sea, solo dedícate a obedecer. No tienes ninguna otra cosa que hacer. Más allá de querer hacer eso, cuidado con las falsas religiones que te llevan al lado emocional y sentimental. Nada con ese lado, ¿no es cierto? Muy bien. Lee Éxodo 33, 18 al 23, nos dice la lección, ¿no? ¿Cómo respondió Dios a la petición de Moisés de ver su gloria? Y es lo que acabo de mencionar, ¿no? Dios entonces le mostró su ley y le hizo conocer su camino. Le mostró con eso su bien. Y ahora Moisés comprendió que lo que tenía que hacer era seguir los preceptos divinos. Ya eso, el Señor le acompañó algo más.
¿Qué cosa? Vamos a ver. Éxodo capítulo 34, versículo 8 y 9. Vamos avanzando. Éxodo capítulo 34, versículo 8 y 9. Fíjate lo que dice allí. Vamos avanzando más allí. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Por qué? ¿Qué pasó un rato antes? Veamos el versículo 7. Y está precisamente ahí lo que Dios le mostró a Moisés. Desde el versículo 5 vamos a leer para entenderlo, ¿ya? El rato que Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria, y que Dios le dijo, pasaré mi bien delante de ti proclamando mi nombre Jehová, Jehová. Eso es lo que ocurrió en lo que voy a leer a continuación. Y voy a explicar eso porque este es el centro mismo de todo este tema. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, lo que leímos al inicio, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, esto que le está mostrando Dios a Moisés es su carácter, ya hemos dicho, justo y misericordioso. Muy bien, y cuando le mostró eso Dios a Moisés, Moisés inmediatamente entendió el evangelio. Ah, Moisés dijo, ya entendí todo. ¿Por qué es que Dios castigó a los 3,000 que murieron ese día por la rebelión con que hicieron el toro Baal? Es decir, adoraron al toro, a Baal, al dios Sol. Y entonces Moisés dijo, ahora ya entiendo, a los cabecillas del mal, los que han hecho el mal, no los tendrá por inocente el Señor, por eso murieron. Mas aquellos que cayeron en el engaño de estos cabecillas y se dejaron arrastrar, se les dio una oportunidad para poder corregirse. Dios les perdonó. Entonces Moisés comprendió el carácter de Dios y dijo, Dios es justo. Es tan justo que no pasa por alto al culpable y es tan misericordioso que le da una oportunidad a aquel que no hace las cosas por rebelión. Interesante. O sea, tienes que aprender a distinguir las cosas. Hay gente que en el camino que va al cielo, en el sistema del pueblo del Señor, de la iglesia de Dios, llamémosle así, son personas que cometen muchas imperfecciones, cometen muchos errores, muchas veces caen, Pero estas personas están luchando por buscar hacer la voluntad de Dios. No se sueltan de Dios, sino que cada día lo buscan más. Ese tipo de personas son personas con debilidades, como los santos hombres de Dios de todos los tiempos, pero que están buscando perfeccionar sus vidas en la santidad. Pero hay otro grupo de personas que, contrario a buscar hacer la voluntad de Dios, se rebelan. No quieren más seguir la verdad de Dios, la rechazan, se levantan contra ella. Ese tipo de personas son los que llama Dios los malvados. Al malvado, dice el Señor, no lo pasaré por alto, no pasaré por alto al culpable. Porque esos a la fuerza se oponen a Dios. ¿Comprendes eso? Y es distinto de aquellos que por ignorancia no saben lo que hacen. No, estamos hablando de gente que es consciente de lo que está haciendo y que busca hacer lo contrario de lo que Dios dice por molestarlo, por querer desprestigiar su nombre. Ese tipo de personas son contadas acá como rebeldes. Entonces Moisés entendió eso de los que hicieron el toro Baal. Y ahora le quedó en claro. ¿Y qué pasó? Mira lo que hizo Moisés, versículo 8, ahora entramos porque hemos leído hasta el 7. Mira lo que pasó en el versículo 8 al entender eso Moisés. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, porque entendió bien lo que Dios le estaba mostrando. Verso 9. Y dijo,
si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, mira, ahora ya te entendí tu mensaje. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, camina con nosotros. ¿Qué cosa es caminar? Por el camino de tus mandamientos correré. Es decir, guíanos en las enseñanzas de tu palabra. Eso es lo que estaba diciendo ahora Moisés. Y seguimos leyendo lo que dice el texto. Versículo 8. Mira, acá Moisés está dejando en claro todo lo que él creía ya en ese momento. Éxodo 34:8. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Camina, es decir, enséñanos más tus mandamientos, porque es un pueblo de dura cerviz. ¿Qué cosa es de dura cerviz? ¿Ah? No le entra, pues, el conocimiento de un solo golpe. ¿Ah? Es demasiado ignorante, terco, duro, rebelde. ¿Y eso por qué? Porque no tiene el conocimiento que lo convierte hacia ti, Señor. Cuando una persona no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, es una persona de dura cerviz. Por más de que tú lo veas hacer 100,000 buenas obras, es una persona de dura cerviz. Mírame, te lo voy a dejar esto en claro. Supongamos que tú eres el profesor de matemática, ¿ya? Y tienes 4 alumnos. Y uno de ellos, cada vez que llegas, es el primerito que te limpia la pizarra, te pasa los plumones, te deja todo ordenadito, ¿ya? Sin embargo, cuando tiene que dar el examen, 0,5. Ahora, los demás que dan su examen se sacan 17, 18, 19. Los otros 3. Ahora, ese que te limpia todo, te hace tantas cosas bonitas, pero que no sale con buenas notas, ¿puede pasar de año? Imposible. Todas sus emociones y sus sentimientos hacia ti nunca van a cubrir la condición para pasar de año. Asimismo, el pueblo le decía a Dios, vamos a hacer todo lo que Dios dice, le dijeron a Moisés, pero no tenían el conocimiento de la palabra de Dios en sus cabezas para que los condujera a saber lo que tenían que hacer. Ellos solo querían obedecer por la emoción, querían obedecer solo porque Dios les decía que lo hicieran, pero no buscaban cómo. Y Dios quería enseñarles cómo, y ahora Moisés entendió eso, y se dio cuenta Moisés que en el primer pacto que se hizo con el pueblo, antes de que hicieran el toro a Baal, ellos prometieron obedecer, pero no estaban capacitados para obedecer. ¿Comprendes? Ese es el primer pacto. Pero ahora que se estaba renovando el pacto, se estaba haciendo un nuevo pacto, y este es el símbolo de lo que es el nuevo pacto, el que Cristo ratifica con su sangre. Y en este nuevo pacto, este tiene que ser el nuevo pacto. Hay algunos que dicen, no, ahí solo se está renovando el pacto. ¿Cómo va a ser el nuevo pacto? Discúlpame, el nuevo pacto es el único que tiene las promesas de perdón. Porque en el antiguo pacto no hay perdón para nadie. No te vas a olvidar. Mas en el nuevo pacto recién dice, perdonaré su pecado y nunca más me acordaré de eso. Así que por eso lee bien lo que es el segundo pacto. ¿Ah? Entonces, acá se estaba haciendo el nuevo pacto y Moisés ahora por eso le dijo a Dios, te ruego, Señor, que ahora camines con nosotros. Y no solamente eso, volvamos al versículo 8, Éxodo 34:8. Mira, por eso te dije que esto es el centro de la lección, ¿no? Estoy hablando de la lección de la escuela sabática. ¿Ah? Éxodo 34:8. Mira lo que dice. Entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Verso 9. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Te diste cuenta? Ahora mira lo que pedía Moisés, el perdón del pecado. Entonces, este es el nuevo pacto. Ahora, muchos dicen que los israelitas vivieron un pacto distinto del de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Y se basan en lo que dice Deuteronomio capítulo 5, verso 2. Pero esto que dice acá es el pacto, y te lo voy a aclarar esto, ya para que no te confundas. Mira, Dios en ese tiempo hizo 2 pactos con el pueblo de Israel. El pacto
es la ley, los 10 mandamientos. Y en ese pacto Dios les dijo así: obedezcan esta ley y ustedes serán especial tesoro sobre todos los pueblos. Vivirán. Esta es su vida para ustedes. Y el pueblo de Israel, como había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, ahora leer las leyes de Dios les gustó y quisieron hacer lo que decía la ley. Pero fracasaron porque en lugar de obedecer la ley terminaron haciendo un ídolo. Y Moisés rompió los 10 mandamientos delante de ellos al bajar del monte. Roto el pacto. Y ahora, en lo que estamos leyendo de Éxodo 34, Dios hace otro pacto con el pueblo. Y le dice: muy bien, vamos a hacer un nuevo pacto. Tráeme otra vez 2 tablas de piedra, le dijo a Moisés, y escribió los 10 mandamientos otra vez. Solo que a diferencia de lo que les dio primero y que Moisés rompió, y que en esa vez que les dio la ley no les prometió perdón Dios, simplemente le dijo: hagan lo que esté escrito y vivirán. Pero ahora no, esta vez les estaba ofreciendo el perdón en este segundo pacto. Así que se estaba haciendo un nuevo pacto con el pueblo donde se incluía la ayuda de Dios por si ellos cometían algún error mientras intentaban obedecer la ley. ¿Te diste cuenta? Ya, ese es el segundo pacto. Ahora, ese segundo pacto ya fue hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y hay muchos que dicen: ese pacto que se hizo con los padres no se hizo con Israel. Así que Israel tenía que obedecer la ley para salvarse. Pero el pacto con Abraham fue un pacto de gracia, donde no necesita obedecer la ley para salvarse, solamente tiene que creer que Dios lo perdona y punto. Así concluyen. Mentira. El pueblo de Israel con Moisés, al recibir el segundo pacto, recibió el pacto que fue hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, y obedeció así todo el Antiguo Testamento. Mira, ve, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 16. Mira, ve lo que dice allí. Esto es para que nos quede claro cómo Dios hizo el pacto. Es que todo eso nos ha tocado estudiar en esta semana. Son varias cositas, si te das cuenta, ¿no? Pero en fin. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 16 dice: del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, al hijo de Abraham. Seguimos leyendo, verso 17. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Así que pregunto, ¿el mismo pacto se hizo en las 4 ocasiones o no? Sí, Abraham, Isaac, Jacob y el pueblo de Israel. Es el nuevo pacto. Abraham vivió con el nuevo pacto, con el segundo. Cuidado, vayas a pensar que el pacto con Abraham es otro pacto antiguo, más antiguo que el antiguo. No es verdad. Solo hay 2 pactos en la Biblia que Pablo compara con Sara y Agar. Y el segundo pacto, el que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob, se ratifica con Israel. Así que tengamos cuidado cuando se está hablando acerca de estos asuntos, porque hay algunos que niegan que Israel haya llevado el mismo pacto que Abraham, Isaac y Jacob. Eso no es verdad. Muy bien, pasamos más al siguiente día. Ya comprendimos hasta aquí entonces de qué se tratan los 2 pactos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto para nosotros en nuestro camino hacia la tierra prometida? Porque mientras vamos camino hacia el cielo, nosotros vivimos de ese segundo pacto hecho con el hombre. ¿Cuál? Obedece la ley de Dios y mientras intentas cumplir con todo lo que pide la ley, Dios te da el perdón cuando cometas errores y te pide que sigas obedeciendo hasta que logres cumplirlo. ¿Correcto? Ese se llama el segundo pacto, donde el hombre tiene oportunidad para llegar a levantarse de sus errores y poder obedecer. Ya está. Miércoles 17 de septiembre, Dios se revela. Lee Éxodo 34, 1 al 28. ¿Cómo reveló Dios su gloria a Moisés? Se revela significa se da a conocer, ¿no es cierto? Ahora Dios iba a renovar el pacto con su pueblo, era un día maravilloso, Moisés recibió la orden de tallar 2 tablas en piedra como las primeras y de nuevo sería el dedo de Dios quien las escribiría. Muy bien,
Todo esto que se menciona acá de cómo Dios se revela, se da a conocer, es lo que acabo de explicar, donde se le muestra a Moisés en su carácter justo y misericordioso. Seguimos avanzando, ¿no? Donde Dios muestra quién es Él. Jueves 18 de septiembre, el rostro radiante de Moisés. Muy bien, y aquí llegamos al final. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Cuando Moisés subió al monte, esta segunda vez, después de haber roto los primeros 10 mandamientos, y ahora vuelve a subir al monte para que Dios le vuelva a entregar la ley, sucedió algo excepcional. ¿Qué cosa sucedió? Que cuando Moisés estuvo 40 días con Dios y bajó del monte, bajó resplandeciendo como un foco. La gloria de Dios estaba en él. No es que se le pegó la luz de Dios de casualidad. No es que porque estuvo hartos días ahí la radiación que traía del lado de Dios iluminaba. No. Lo que pasa es que Moisés durante esos 40 días recibió dos cosas: la ley y el evangelio. Vamos a ver, Proverbios capítulo 6, verso 23. ¿Qué cosa es la ley? Proverbios capítulo 6, verso 23. Para que esto se haga sencillito, con dos textos bíblicos lo vamos a confirmar. Proverbios 6, 23, ¿qué dice allí? Proverbios 6, 23. ¿Lo tenemos ahí? Proverbios capítulo 6, versículo 23, mientras nuestro hermano pelea ahí con la tecnología, ¿no? Esa tecnología pues tremenda. Proverbios capítulo 6, versículo 23, lo vamos a leer de acá de la Biblia. Mira, ve lo que dice. Proverbios 6, 23, dice la Escritura: porque el mandamiento, la palabra de Dios, la ley de Dios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. ¿Qué te parece? Es decir, la ley de Dios es una lámpara, es una luz. Y cuando Moisés recibió la ley de Dios, esa ley se grabó en su mente y en su corazón, instantáneamente. En la medida en que iba recibiendo cada mandamiento, esa ley se iba grabando en él. Dios la estaba escribiendo en él. Mira, ve, en el nuevo pacto, Dios en este segundo pacto le dijo a Moisés: tállate 2 tablas de piedra y tráelas y yo voy a escribir en ellas los 10 mandamientos. En las primeras Dios puso las tablas y Dios escribió. En las segundas Moisés puso las tablas y Dios escribió. Eso es un símbolo de que el hombre pone las tablas de su corazón, de su mente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la mente de Moisés se tallaron estas 2 tablas de piedra, las segundas. Y entonces ahí escribió Dios los 10 mandamientos. Pero no solamente le dio los 10 mandamientos allí. En esta segunda vez, Dios le explicó a Moisés todo el sistema del santuario. Le mostró cómo el perdón del pecado se recibía a través de la sangre del animalito que representaría a Jesús, que moría en la cruz. Y le mostró qué cosa había que hacer para mantenerse en la santidad, es decir, seguir todas las enseñanzas que Dios le estaba dando. Cuando Moisés recibió todo eso en su mente, todo eso que era la luz salió a relucir por fuera. ¿Te das cuenta? Es por eso que cuando Moisés sube al monte y baja, Éxodo 34, 29 nos dice lo siguiente, 28 y 29, mira lo que dice ahí. Éxodo 34, versículo 28 y 29. Éxodo 34, versículo 28 y 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. ¿Te das cuenta?
La conversación con Dios fue la que hizo que resplandeciera Moisés. Entonces, todo ese conocimiento que traía Moisés desde el monte hizo que brillara como Dios. Y todo el pueblo se asustó. Y el texto bíblico sigue diciendo, mira lo que dice el verso 30, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Así de sorprendente fue esa ocasión. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Verso 31. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Verso 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Qué cosa dice que hizo? Puso un velo sobre su rostro. Brillaba tanto como un foco que todos estaban aterrorizados. No podían verlo. Es que estaba reflejando la gloria de Dios. Ahora, cuando una persona se llena de la Biblia, se llena del conocimiento de la palabra de Dios estudiándola todos los días, cambia su rostro. Se vuelve una persona más dulce, más amable, más comprensiva, más paciente, más misericordiosa. ¿Por qué? Porque ha aprendido de la palabra de Dios. ¿Comprendes ahora eso? Esa es relación con Dios. Cuando Moisés se relacionó con Dios en el monte, fue porque recibió todas sus instrucciones. Eso es lo que necesita hacer cada hijo de Dios para poder entrar en la obediencia a la ley de Dios. Muy bien. Y nos vamos al último día. Viernes 19 de septiembre, para estudiar y meditar. Así alumbre la luz de ustedes ante los hombres para que vean sus obras buenas y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Solo quienes brillan a causa del estudio de la palabra de Dios pueden ser agentes de cambio. Dialoguen en la clase acerca del impacto hecho por el carácter y las acciones de las personas verdaderamente cristianas en nuestra experiencia con el Señor. Es decir, cómo han influido en nosotros quienes fueron amables, gentiles, humildes y misericordiosos. Por otra parte, ¿qué impacto han tenido los cristianos poco amables, implacables y arrogantes en nuestra experiencia espiritual? Uno de los mayores peligros es esa religión que habla mucho del amor, ¿no? Habla del amor, cosas pero maravillosas. Sin embargo, esos que hablan del amor, son muchas veces implacables, nada misericordiosos, intolerantes, ¿no? Gente que es totalmente contraria al principio divino. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? No basta con hablar diciendo que Dios es amor. No basta con decirle al mundo que hay que amarse los unos a los otros. No, hay que aprender a hacerlo. Y esto se aprende a través del estudio de las profecías, a través del estudio de la vida de los patriarcas, los profetas, los apóstoles y el mismo Jesús. Eso no le nace al hombre. Entonces, tenemos que tener cuidado de que la religión a la cual asistamos vaya a ser una religión humanista, donde solamente se preocupan en decirte que tienes que tener tal conducta, que cuidado, que hay que ser buenito, que hay que ser... Todo eso vale, pero cuando te has llenado del conocimiento de la verdad de Dios. Solo la verdad puede transformar a la persona. Después, aunque tú le hables cosas maravillosas de que se porte bien, no lo va a hacer. Y el mundo va a tachar de hipócritas a esos cristianos. Así que tengamos cuidado. Cuando un cristiano es un cristiano que habla tal y conforme dice la palabra de Dios, por más que parezca a veces duro y poco amable, es el que está llevando la verdad y esa verdad te va a transformar. Así que no te confundas, porque hay algunos que están buscando un ideal de cristiano, ¿no? Una persona un día le decía a otra, no, es que así no eres cristiano, de esa forma no puede ser. Y la otra persona le decía, no, más bien tú no eres cristiano cuando haces así, 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 así. Es decir, era una pelea de nunca acabar. Te voy a decir una cosa, hermano. Cristiano no es simplemente aquel que esté intentando comportarse de acuerdo con lo que le gustaría al mundo en su cortesía, en su forma de ser. Cristiano es el que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios y cuando se relaciona con los demás se deja notar por su manera correcta de hablar,
por su comportamiento, porque no anda en vicios, porque busca hacer lo que es la voluntad de Dios. Así que hagamos bien la diferencia de las cosas cuando tengamos que llevar a cabo un planteamiento del análisis de lo que es un cristiano. Finalmente, leemos el último párrafo de la lección. Por eso, quienes son implacables en su creencia y arrogantes, aunque repitan la palabra amor, eso no los hace tolerantes. La hipocresía es algo que Jesús condenó tenazmente. Los fariseos eran personas que hablaban mucho del amor y la ternura, pero crucificaron con odio al Cristo de la gloria. Jesús, por su parte, vivió de toda palabra que salía de la boca de su Padre y no intentó poner un solo clavo en ellos. Así, no es lo que se profesa, sino seguir estrictamente la palabra de Dios, y ya que esto último funcionó en Jesús, la inteligencia nos dice que eso debemos imitar, aunque otros no lo hagan bien. Fuera de la palabra, todo es hipocresía, todo lo que no viene de fe es pecado. Dios quiera que hayamos podido entender esto, querido hermano, a que tengamos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y mostrar al mundo lo que hemos aprendido de esa palabra. Y eso individualmente, no grupal ni colectivamente. Cuando lo haces individualmente, se nota que el grupo cumple con todo lo que Dios dice, ¿sí? Porque hay personas que a veces en su intento de querer hacer la voluntad de Dios están mirando si el otro hace, si no hace, si falla, si no falla, y de acuerdo con eso tejen su creencia. Al final, ellos terminan siendo los justos y los santos, porque terminan diciendo, yo me aparto de estos porque cometen errores, como que él no cometiera uno solo. No, por eso no mires al otro en este camino. Acá en el camino al cielo, cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sí mismo. Dios te ayude y te bendiga, hermano. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que todo esto que hemos aprendido quede grabado en nuestra mente y corazón, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en relación con la historia del pueblo de Israel y su llegada a Canaán. No te olvides que estamos a través de las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, para que puedas compartir el mensaje con otros. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. Dios te bendiga y te acompañe en esta noche y que pases un feliz y hermoso sábado. No te olvides que estamos también en DRC Noticiero y en DarioRa.com y en Patreon y Yape para que puedas dar tu apoyo y tu aporte para que este canal siga avanzando con la predicación del Evangelio. Los que quieran hacerlo por interno también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Dios te bendiga, hermano. Amén.